presentar mi campo de especialidad, que esta es la propuesta terapéutica que yo manejo en la atención a pacientes, a comunidades, y creo que si les pudiera dar yo una recomendación de estudien o investiguen algo sobre conducta humana, les presentaría la logoterapia. Es la propuesta de Viktor Frankl, que era un médico, psiquiatra, neurólogo, filósofo austriaco, que fundó la Escuela de la Logoterapia como respuesta a las propuestas psicológicas de la época, que ya vamos a adentrarnos en ellas. Pone de manifiesto la dimensión espiritual. Vean, en la historia de la psicología, Freud, que se considera el padre de la psicología por ser el primero, era ateo, y lo que él puso de manifiesto fue: hay una parte del hombre que no es consciente, sino inconsciente. Y tenía toda la razón, tenemos un inconsciente. Pero así como Freud puso de manifiesto el inconsciente, Viktor Frankl pone de manifiesto la dimensión espiritual del hombre y se atreve a decir en aquel momento, por eso la importancia del creyente en las ciencias, que si olvidamos la parte espiritual del hombre, olvidamos la parte más importante de cada uno. Entonces, la logoterapia habla de esa dimensión espiritual del hombre y que somos llamados a vivir una vida con sentido y con valores. ¿Quiénes? Todos. ¿Por qué Viktor Frankl decía que todos teníamos esa dimensión espiritual? Porque todo ser humano tiene un espíritu. De hecho, Viktor Frankl enseñó que Dios se revela a todo ser humano, crea o no crea en él. Y que muchas veces cuando el hombre piensa que está hablando consigo mismo, en realidad está hablando con Dios. Y que el ser humano, así como tiene un inconsciente espiritual, de tal manera que aunque haya negado a Dios en toda su vida, llega un momento en que inconscientemente voltea a ver al cielo y pide ayuda. Es maravilloso, ¿cierto? Lo que hace un creyente buscando la excelencia y dando su propuesta en medio de la escena mundial, en medio de la escena histórica. Y creo que ese también es un llamado para todos. Vamos a ver entonces qué es el hombre a la luz de la palabra. Bueno, podemos decir que el hombre en primer lugar es imagen y semejanza de Dios. ¿Qué hombre? Todos. El hombre sin Cristo y el hombre con Cristo, el ser humano sin Cristo y el ser humano sin Cristo, sigue conservando la imagen y la semejanza del Dios que lo creó. Y creo que ese es un llamado para nosotros, para revisar desde dónde me posiciono frente al otro al que sirvo, al otro al que quiero darle buenas noticias del Evangelio. ¿Qué veo cuando veo a un hombre o una mujer? Si puedes ver a Jesús, Él se dedicó intencionalmente a visibilizar a aquellos que la sociedad prefería no ver. A ciertas mujeres, a los enfermos, a los leprosos que habían sido excluidos, a los niños que no eran tomados en cuenta. Y no hizo acepción de personas, porque iba con el trabajador, con el que mendigaba, con el fariseo. ¿Recuerdas Nicodemo? Es decir, Jesús miraba en cada uno lo que tú y yo estamos llamados a ver. Lo que Dios más ama, eso es el ser humano. Lo ama de tal manera que entregó al único hijo que tenía para su redención. Si empiezas a verte a ti mismo y a ti misma como a quien Dios ama, y empiezas a ver a las personas, independientemente que conozcan al Señor o no, como a quien Dios ama, yo te garantizo que tu relación contigo y tu relación con otros va a cambiar y mucho. Somos eso, la imagen y semejanza de Dios. Somos a quien Dios ama. Y toda la Biblia que trata de Dios tiene que ver con la respuesta redentora a la siguiente característica que te presentamos: nuestra naturaleza caída. Lo peor que le pasó a Adán y Eva fue lo peor que te pasa a ti, a mí y a cualquier otra persona: el pecado. El pecado que hace que nos separa de Dios. La más absoluta soledad y separatidad es estar lejos de Dios. No hay quien llene ese vacío. Y eso es lo que hace el pecado en nuestra vida. El pecado nos separa de Él, y el ser humano separado de Dios se siente irremediablemente solo
y vacío, como la tierra antes de que viniera Dios, vacía y desordenada. Así que si estamos y somos seres humanos con la imagen y semejanza de Dios, sí, pero con naturaleza caída, tendemos a experimentar esos vacíos y esos desórdenes en la vida misma. Te voy a decir algo. El hecho de que conozcamos a Jesús no nos quita ni un poquito lo humano que somos. Si no, pregúntale a Elías, el profeta, que después de una gran victoria se tuvo que ir a meter a una cueva. Ya lo vamos a ver más adelante en otras clases que te vamos a presentar. Me siento muy feliz compartiendo todo esto con ustedes. Muy bien, imagen y semejanza, naturaleza caída, y eso provoca una tensión existencial. Una se opone a la otra y ahí es donde empieza esa lucha. Y ahí es donde todos nos unimos al apóstol Pablo cuando dice: lo que no quiero hacer, eso hago. De eso se trata, de que somos humanos. Ser humano es ser persona, y este es un llamado a reconocer en nosotros estas características y a revisar si nos relacionamos con los otros desde esa posición, desde ese posicionamiento. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, la gente a la que sirves, la gente que te sirve a ti, la gente para la que trabajas, los que trabajan para ti, el desconocido, el extranjero, la viuda, el huérfano, tiene que tener un sentido para nosotros. Ser humano es ser persona, espíritu, alma y cuerpo, naturaleza divina y naturaleza caída. Ser humano es ser único e irrepetible. Miren, llenamos de tarjetas bonitas y decimos: eres único, eres única. Pero ante la unicidad de las personas, también suceden cosas. A veces ese ser único que tengo enfrente es para mí incomprensible. No porque sea malo, es porque es otro y porque es único e irrepetible. Y Dios lo ama en lo particular, en eso único que Dios pone en cada ser humano. Cada ser humano trae una parte que aporta su padre, una parte que aporta su madre, pero una parte única que lo hace diferente a los demás. Si no fuera así, todos tus hijos serían igualitos y todas mis hijas serían igualitas. Hay una parte que traemos genéticamente y por herencia, pero hay una parte que solo te pertenece a ti y es esa parte única que Dios te ha puesto. El Salmo 139 dice que todo ser humano es visitado por los ojos de Dios cuando es un embrión y Él decide ahí todas esas cosas que apuntan en un libro y ninguna de esas páginas repite nada. Cada uno es único en historias, en experiencias, en vivencias. Por lo tanto, cuidado con juzgar. No vas a comprenderlo todo del otro. Porque aquí, entre tú y yo, tampoco lo comprendes todo de ti. Así es, hay que entender esa parte. Cada persona es una nueva oportunidad para la dinámica familiar y social. Nadie es repetido. Y les voy a decir algo. Aunque hay muchísimas cosas que por referencia traemos arrastrando, todo ser humano es una oportunidad para bendecir a su familia con otra historia y de forma diferente. Sobre todo si ese ser humano se abre a la obra redentora de Cristo y permite que Dios le haga una nueva criatura y escriba una nueva historia. No es de balde que la Biblia habla de hijos de mujeres que fueron prostitutas y que anduvieron bien delante de Dios. O que habla de hijos de hombres que fueron violentos y que deshonraron a Dios, pero que ellos sí siguieron en el camino. Hay una cierta tendencia a repetir lo que hacen nuestros padres o a repetir lo que hizo nuestro padre. Ahí es como funciona y ahí es como nuestras conductas y nuestras historias son alteradas a través de la verdad del Evangelio. Por eso las personas necesitan oír esta verdad del Evangelio. Muy bien, quiero que vean a la imagen que aparece. Aunque todos arrojen la misma sombra, son personas únicas y las causas pueden ser únicas y los asuntos irrepetibles. Es decir, cuando alguien viene conmigo a una consulta terapéutica o a un consejo, aunque los 3 motivos de consulta sean iguales, no los tomo por igual. ¿Saben? Eso es cuando los invitan a ustedes a predicar y no se puede llevar el mensaje reciclado. ¿Por qué? Porque es otra persona, son otras personas, otros momentos.
Así que uno vuelve a Dios y le pregunta, ¿qué hay para ellos? Bueno, lo mismo en consejería, independientemente que la consulta sea los tres padecen de ansiedad o que la consulta sea los tres están viviendo un duelo, responderán muy diferente a las preguntas del duelo. ¿Quién murió? ¿Qué significaba para ti? ¿Y cómo murió? Muy distinto. Por eso, huyamos del simplismo de dar respuestas rápidas y fáciles a asuntos que no lo son, que son más profundos y trascendentes. También el ser humano es trascendente. ¿Qué quiere decir eso? Que el ser humano es capaz de dar y de darse a sí mismo, que se mantiene en orientación hacia afuera. Si volvemos a Génesis, 2 necesidades psicológicas o del alma atendió Dios en ese mismo momento. Primero, la necesidad de compañía. No es bueno que esté solo. Y número 2, la necesidad de ayuda. Necesita ayuda idónea. ¿Y a ti cómo te va con eso? La verdad del Evangelio hace todo en tu vida, menos separarte de la comunidad. De hecho, cambia el sentido de ti hacia la comunidad. Es decir, ningún hombre de Dios, ninguna mujer de Dios tiene que aislarse del mundo para servirlo. Tiene que aislarse de su familia. El aislamiento no es de Dios. La privacidad sí, los momentos a solas sí, pero aislarse de toda tu experiencia con los otros, eso no te lo da Dios, porque Dios atendió en Adán eso. Primero, no estás hecho para estar solo. Estás hecho también para necesitar al otro. Están hechos para estar unidos. Están hechos para estar juntos. El otro implica una probabilidad, una posibilidad. Y están hechos para necesitar ayuda y pedirla. Es trascendente si superas su propio egoísmo. Estás hecho no solo para ti, no solo para el yo. Estoy hecho para el tú, para el nosotros, para los otros. Esta es la antropología bíblica, la que te presenta al ser humano en todas sus dimensiones. Estás hecho para la intimidad. Y saben que la intimidad se pierde cada vez más, sobre todo con un mundo que todo lo publica, que todo lo proyecta. No, la intimidad, el vínculo, el apego sano. Estamos hechos para la intimidad, para la cercanía. Y cuidado, ¿cuánta intimidad hay en tu vida? Con Dios, contigo, tus momentos contigo, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres. ¿Cuánta intimidad hay? El ser humano, dignidad inherente. Hay una dignidad que es inherente por el mero hecho de ser persona, por el mero hecho de ser humano. Claro, hay otra dignidad que es ganada, que viene como resultado y consecuencia. Pero pensemos algo, Jesús fue un restaurador intencional de la dignidad humana. Velo, en todos, Jesús quiso restaurar su ser persona, su dignidad, independientemente que tuviera que irrumpir en una sociedad que señalaba a esa persona. Jesús siempre vio en nosotros nuestra naturaleza caída, sí, pero le quiso dar respuesta a esa necesidad, a ese quiebre del ser humano, a ese ser humano que sigue siendo polvo, pero que porta también la imagen de Dios. Dignidad. ¿Con cuánta dignidad te tratas? ¿Desde la dignidad o desde la indignidad? ¿Desde el cuidado o desde el descuido? ¿Desde el amor o desde el desamor? ¿Desde la atención o desde la indiferencia? Dignidad. ¿Con cuánta dignidad tratas a tu esposa, a tu esposo? ¿Desde el desamor o el amor? ¿El respeto o el irrespeto? ¿La intimidad o la lejanía? Todo esto tiene que ver con la calidad de nuestras experiencias en nuestra vida, a tus hijos, su dignidad, su dignidad. Y para ir finalizando, si el ser humano está hecho a imagen de Dios, en toda persona hay algo sagrado. ¿Cómo crees tú que nos relacionaríamos unos con otros si podemos reconocer en cada ser humano el portador de la imagen de Dios? Saben que han proliferado mucho ahora estas
asociaciones y activismos en pro de los animales. Y a mí me gustan, he tenido algunas mascotas, pero no se han fijado que tendemos a humanizar a los animales y a deshumanizar al ser humano. ¿Cuál es la diferencia? Tengo una amiga aquí en Guatemala que tiene 3 perros y ella los ama, de verdad los ama. Y alguna vez le dijeron algo como que son tus hijos y así. Ella tiene 4 hijos y 3 perros. Y entonces ella responde a través de sus redes sociales donde alguien le dijo eso y dijo, sí, amo mucho a mis mascotas, pero como mascotas. Y pone una fotografía de su perro y dice, este es creación de Dios. Y pone una fotografía de un ser humano y dice, esto es imagen de Dios. Por el ser humano, por el hombre y la mujer, murió Cristo. Jesús se humanizó y compartió con nosotros la experiencia de ser humano. Y en toda la Biblia vemos al ser humano en sus intentos de hacerlo bien y nadie lo logró, nadie. Ni Abraham, ni Jacob, ni Daniel, nadie, ni José, ni Elías, nadie. Jesús lo logró. Y Jesús se humanizó para hacerlo. Por ti y por mí, porque ni tú ni yo podemos. Pero en Él, la misma gracia que nos abraza y nos redime, es la gracia que nos capacita para vivir una vida plena y diferente. Y no por nosotros mismos, sino a través de la obra de Jesús en nuestras vidas. Un alma y un cuerpo que se rinden delante de Él. Un espíritu que se rinde delante de Él. Entonces nos vamos a empezar a relacionar con nuestras emociones de manera distinta. Sigo siendo humana, pero mis emociones tienen a dónde ir. Sigo siendo humana y puedo estar equivocada, pero mis pensamientos pueden ir delante de Dios y tener el filtro de su palabra. Y mi espíritu puede constantemente fortalecerse en Él. Si el ser humano está hecho a imagen de Dios, entonces ese ser humano, en cada uno de ellos, hay algo sagrado. Terminemos con esto. Todo ser humano es consciente porque está provisto de una conciencia. ¿Cómo sabes qué tanto eres consciente? ¿De qué te das cuenta? A veces no estamos conscientes de nuestros pecados. David le decía a Dios, no permitas que me mienta a mí mismo. Escudriñame. Dime algo de mí que yo no sepa. Ser consciente. Ser libre. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre es libre de algo. De decidir. Es quien decide. El ser humano es libre de elaborar una respuesta ante las situaciones. El ser humano es libre de tomar una actitud. En esa libertad, el ser humano prepara su respuesta a Dios. Aquí está esta situación y cada uno de nosotros responde diferente. ¿Con qué? Con el cuerpo que tiene, con el alma que tiene y el espíritu que tiene. Y eso todos. El ser humano es libre, por lo tanto, es siempre responsable. Es libre de elegir y responsable de lo que elige. Es libre de hacer y responsable de lo que hace. Todos los pueblos, las culturas, en todos los tiempos han hecho la pregunta, ¿quién es el hombre? ¿Qué es el hombre? Los griegos lo hicieron así. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y todo ser humano se plantea las mismas preguntas, los mismos cuestionamientos. David lo hizo diferente y dijo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. David estaba impresionado de que el Dios del universo se fijara en el ser humano y eso le hace cuestionarse, ¿qué soy para ti? Y saben que para mí, asuntos como autoestima, autoconcepto, vienen de esa respuesta que Dios nos da. Cuando le preguntas a Dios, y te invito a que hoy lo hagas, y le digas, Padre, ¿quién soy yo para ti? ¿Qué soy para ti? Y eso va a cambiar tu identidad y por supuesto que tu conducta a la par. Y luego Dios te hace la misma pregunta a ti, ¿quién soy yo para ti? Y eso también trae cambios a nuestra vida. Recordemos la verdad del Evangelio y a partir de esa verdad del Evangelio, el valor de todo ser humano, hombre y mujer, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y esa verdad que hoy nos atraviese en espíritu, alma y cuerpo, para que podamos relacionarnos con espíritu, alma y cuerpo desde la dignidad que Cristo vino a restaurarnos. Que Dios te bendiga.